El gran salón de baile de la familia del Solar, el corazón de la alta sociedad de Santiago en 1788, estaba irreconocible. Donde antes reinaba la armonía de una orquesta de violines, ahora imperaba un silencio pesado, salpicado por gemidos de dolor y el sonido goteante de la sangre sobre el mármol. Los imponentes candelabros de cristal que pendían del techo estaban destrozados, sus velas apagadas proyectando sombras largas y fantasmagóricas sobre la escena. Las cortinas de seda francesa, importadas a un costo exorbitante, estaban rasgadas y manchadas, testigos mudos de la violencia que había profanado aquel templo de elegancia y poder. El suelo de mármol, pulido hasta brillar como un espejo, estaba ahora resbaladizo, un lienzo macabro pintado con la sangre de la élite colonial. Cuerpos en trajes de gala yacían en ángulos grotescos, la seda y el terciopelo de sus ropas absorbiendo el carmesí de sus propias vidas. Abanicos rotos, copas de cristal destrozadas y perlas de collares reventados estaban esparcidos entre los muertos y los heridos, como los restos de un naufragio. El orden y la etiqueta, los pilares de aquel mundo, habían sido demolidos en cuestión de minutos, reemplazados por el caos primordial de la carnicería. En el centro exacto de esta devastación, como el ojo tranquilo de un huracán, se encontraba la condesa Isidora del Solar. Su vestido de baile, de un blanco puro que simbolizaba su nobleza y virtud, estaba ahora salpicado de rojo, las manchas de sangre pareciendo flores horribles que florecían en la tela. Su cabello, antes recogido en un peinado elaborado, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. No temblaba de miedo. Su pecho subía y bajaba con la respiración jadeante de la batalla, y sus ojos, famosos por su vivacidad, ahora ardían con una intensidad fría y determinada. En su mano, la mano que debería sostener un abanico de marfil o la mano de un noble compañero de baile, había una espada. Era una espada ropera ornamental, con empuñadura de plata, probablemente arrancada de la pared donde servía como decoración o de la vaina de un invitado caído. La fina hoja, diseñada para la elegancia y no para el combate, estaba manchada de rojo, y una única gota de sangre temblaba en su punta antes de caer y unirse al charco que se formaba en el suelo. La imagen de la condesa armada era una herejía visual, una ruptura tan profunda del orden que parecía una alucinación. A su lado, en una postura de protección y desafío, estaba Lautaro, su esclavo personal de origen mapuche. La librea de siervo que llevaba parecía fuera de lugar en su cuerpo, pues no se portaba como un esclavo, sino como un guerrero. En sus ojos, el fuego de generaciones de resistencia, que había mantenido cuidadosamente oculto bajo una máscara de sumisión, ahora ardía libremente. No estaba detrás de ella, como un siervo, sino a su lado, como un igual, un aliado en una guerra imposible que ellos mismos habían iniciado. A sus pies, la causa inmediata del baño de sangre, el conde Mateo del Solar, su marido, el hombre más poderoso y temido de la sala, yacía en el suelo. No estaba muerto, sino herido, agarrándose una pierna que sangraba profusamente, manchando sus pantalones de seda. Pero el dolor físico en su rostro era superado por la expresión de absoluto shock y humillación. Sus ojos estaban fijos en su esposa, no con ira, sino con una incomprensión total. La miraba como si la viera por primera vez, no como su propiedad, sino como una fuerza alienígena y aterradora que nunca supo que existía. Minutos antes, aquel salón resonaba con la música de un vals vienés. Las parejas giraban en círculos perfectos y armoniosos, un ritual que celebraba el orden, la gracia y la superioridad de su civilización. La danza era una metáfora de su mundo, rígida, controlada y hermosa en su previsibilidad. Ahora, la música había sido reemplazada por los feos sonidos de la violencia, gritos, el choque del acero y el golpe sordo de los cuerpos al caer. La armonía había sido destrozada y en su lugar, una danza macabra de muerte se había apoderado del salón. Los pocos nobles que permanecieron ilesos estaban acurrucados en los rincones de la sala, sus rostros pálidos de terror. Miraban a la condesa Isidora y a su aliado esclavo no solo como asesinos, sino como monstruos, como anomalías de la naturaleza que habían puesto el mundo patas arriba. La visión de una dama de la más alta nobleza
luchando junto a un salvaje mapuche contra su propia clase, era una ruptura tan fundamental de su realidad que sus mentes se negaban a procesarla. Era su apocalipsis social, ocurriendo en tiempo real. Isidora bajó la mirada hacia su marido herido en el suelo. El desprecio en sus ojos era más cortante que la hoja que sostenía. Su voz, cuando habló, no fue un grito de furia, sino un susurro frío y final que cortó el silencio. «El vals ha terminado, Mateo», dijo. No era una explicación, no era una disculpa, era la declaración final de un hecho. La actuación de su vida como una esposa sumisa había acabado, y el verdadero recital, uno de sangre y rebelión, apenas había comenzado. ¿Cómo degeneró en un baño de sangre en cuestión de minutos el evento social más elegante de Santiago? ¿Qué acto de desafío impensable podría llevar a una condesa y a su esclavo a declararle la guerra a su propio mundo en medio de un baile? El vals terminó. La masacre comenzó. Suscríbete para descubrir la historia de la danza prohibida que encendió una rebelión e inmortalizó el nombre de la Condesa Roja en la leyenda. Para comprender la carnicería que manchó el Salón de los del Solar, es necesario primero comprender la ciudad de Santiago en 1788. Enclavada a los pies de la majestuosa cordillera de los Andes, la capital de Chile era un bastión del orden y la tradición española. La vida se regía por un código de honor inflexible y una jerarquía social tan rígida e imponente como las montañas que la rodeaban. En la cima estaban los descendientes directos de los conquistadores, una élite orgullosa y temerosa que veía cada gota de sangre no española como una forma de contaminación. Las apariencias lo eran todo. Un escándalo podía destruir un apellido más rápido que cualquier guerra. La sociedad de Santiago era un teatro de etiqueta y poder. Los hombres demostraban su virilidad a través de la gestión de sus vastas haciendas y la brutalidad con que trataban a sus subordinados. Las mujeres, por su parte, eran peones en un juego dinástico, siendo sus virtudes y su capacidad para producir herederos de sangre pura sus únicos valores. Eran criadas para ser hermosas, silenciosas y obedientes, adornos para el brazo de sus poderosos maridos. Cualquier desviación de este papel, cualquier signo de independencia o de pasión, era visto como un peligroso síntoma de histeria o de corrupción moral. Lo que hacía única la atmósfera de Santiago, sin embargo, era la sombra constante de los mapuche. A diferencia de otros pueblos indígenas del continente, los mapuche nunca habían sido verdaderamente conquistados. Su feroz y secular resistencia había creado una frontera real y psicológica. Para la élite de Santiago, los mapuche no eran solo salvajes a ser explotados, como otros grupos. Eran un enemigo activo y temido. Esta mezcla de desprecio y miedo hacía que cualquier interacción con un mapuche estuviera cargada de una tensión particular. Eran el otro definitivo, un símbolo de todo lo que la civilización española pretendía dominar. La esclavitud de un mapuche capturado, por lo tanto, se veía de manera diferente. No era solo la posesión de un trabajador, sino la captura de un enemigo de guerra, un trofeo viviente. Estos cautivos eran a menudo tratados con una crueldad particular, un intento de quebrar el espíritu indomable que los españoles tanto despreciaban y temían. La idea de cualquier tipo de familiaridad, y mucho menos de igualdad, entre un noble español y un esclavo mapuche era tan impensable que rozaba la blasfemia. Sería una traición no solo a la clase, sino a la propia raza y a la guerra continua que definía la identidad chilena. En la cúspide de esta rígida sociedad se encontraba el conde Mateo del Solar. Era uno de los hombres más ricos e influyentes de la colonia, su fortuna basada en tierras y minas. Su obsesión era el honor, no el honor como una virtud interior, sino como una reputación pública. Cada aspecto de su vida estaba calculado para proyectar una imagen de poder, control y pedigrí impecable. Era un hombre que no toleraba la desobediencia en ninguna de sus formas, ya fuera de un siervo, de un socio comercial o especialmente de su propia esposa. El conde veía el mundo como su propiedad. Su casa, sus caballos, sus esclavos y su esposa eran todos reflejos de su estatus y exigía que todos fueran perfectos. Su crueldad no era impulsiva, sino una herramienta de gestión.
Usaba la humillación pública y el castigo calculado para mantener a todos en su debido lugar. Un desafío a su autoridad no era solo una ofensa, era una grieta en su armadura de perfección, una mancha en su reputación que debía ser violentamente borrada antes de que otros pudieran verla. Su casa, el Palacio del Solar, era el centro de la vida social de Santiago y también una fortaleza de su tiranía. Era un lugar de una belleza opresiva, donde cada objeto estaba en su lugar perfecto. Cada ciervo se movía con una precisión silenciosa y ensayada. El conde gobernaba su casa como gobernaba sus tropas, con una disciplina de hierro y una vigilancia constante. Era un ambiente sofocante, donde la alegría era performática y la espontaneidad un crimen. Para los de fuera era un paraíso de civilidad, para los de dentro una prisión de lujo. La joya de la corona de su colección de posesiones era su esposa, la condesa Isidora. Era famosa en todo Chile por su belleza deslumbrante, su aguda inteligencia y un espíritu vivaz que la convertía en la estrella de cualquier salón. El conde la exhibía con el orgullo de un coleccionista que muestra una obra maestra. Se deleitaba con la envidia de los otros hombres, pero en privado, el espíritu de ella lo irritaba. Veía su inteligencia no como una cualidad, sino como una amenaza potencial a su autoridad, y trabajaba constantemente para mantenerla bajo control. Isidora era, en efecto, un pájaro exótico en una jaula de oro. Su matrimonio con el conde, un hombre décadas mayor, había sido un arreglo entre familias. Cambió su juventud por un título y una vida de lujo, solo para descubrir que el precio era su propia alma. Se sentía asfixiada por la monotonía de su vida, por la superficialidad de las conversaciones y, sobre todo, por la crueldad casual de su clase, que se veía obligada a presenciar y tolerar cada día. La inteligencia de Isidora la convertía en una observadora perspicaz de la hipocresía de su mundo. Veía cómo los mismos hombres que rezaban fervientemente en la iglesia azotaban a sus esclavos por placer por la tarde. Veía cómo las mismas mujeres que hablaban de caridad trataban a sus sirvientas con un desprecio inhumano. Este abismo entre la fachada piadosa y la realidad brutal la llenaba de un desprecio secreto. Se sentía como una actriz en una obra que odiaba, pero de la que no podía escapar. Su rebeldía, al principio, era sutil, contenida en pequeños actos de desafío intelectual. Durante las cenas, hacía preguntas incómodamente directas a los sacerdotes sobre la moralidad de la esclavitud, para horror de su marido. La sorprendían leyendo libros de filósofos franceses, considerados peligrosos, obras que hablaban de libertad y de la tiranía de los reyes. Cada acto era seguido por una severa reprimenda de su marido en privado, pero ella no se detenía. Eran sus pequeñas guerras secretas, su manera de mantener vivo su espíritu. El catalizador de su rebelión final llegó en la forma de un nuevo esclavo. Se llamaba Lautaro y era un prisionero de guerra, capturado durante una de las últimas campañas de pacificación del ejército en la frontera mapuche. Era alto y de complexión fuerte, pero lo que lo diferenciaba era su mirada. No contenía el miedo o la resignación quebrada de la mayoría de los otros esclavos. Sus ojos negros ardían con un orgullo desafiante y una inteligencia feroz que no podían ser encadenados. El conde, en un acto de ostentación, asignó a Lautaro como el lacayo personal de Isidora. Su intención era doble: exhibir su trofeo de guerra más exótico y, al mismo tiempo, colocar cerca de su esposa rebelde a un salvaje que, creía él, la intimidaría y le recordaría el orden natural de las cosas. No podría haber cometido un error de cálculo mayor. Isidora, en lugar de sentirse intimidada, quedó inmediatamente fascinada. Vio en Lautaro un espíritu hermano, otra alma indomable atrapada en una jaula. Lautaro, por su parte, era un guerrero forzado al papel de siervo. Desempeñaba sus tareas con una precisión impecable, pero había una economía en sus movimientos, una dignidad en su postura, que dejaba claro que estaba actuando, que el hombre de dentro se negaba a doblegarse. Observaba el mundo de la élite española con la mirada analítica de un enemigo en territorio hostil, notando sus debilidades, su arrogancia, su decadencia, y se fijó en la condesa. Vio la inteligencia en los ojos de ella, el desprecio contenido en su sonrisa educada,
las pequeñas chispas de rebelión que no podía ocultar por completo. La reconoció no como su ama, sino como otra prisionera en aquel palacio dorado. La conexión inicial entre ellos no fue de palabras, sino de miradas. Un breve momento de contacto visual durante una cena, cuando el conde hacía un comentario particularmente estúpido, e Isidora ponía los ojos en blanco sutilmente. Lautaro lo vio y una sonrisa casi imperceptible de comprensión asomó a sus labios. Isidora comenzó a ponerlo a prueba, a comunicarse con él en un lenguaje secreto de gestos y provocaciones intelectuales. Dejaba accidentalmente un libro sobre la historia de la resistencia mapuche, abierto donde él pudiera verlo. Durante las comidas, le hacía preguntas a su marido sobre las tácticas de guerra mapuche, mientras observaba la reacción de Lautaro. Intentaba llegar al hombre detrás de la máscara de esclavo, intentando comprender el fuego que veía en sus ojos. Lautaro entendía su juego y respondía con su propia sutileza. Podía mover un objeto en la habitación para indicar su acuerdo con un punto, o realizar una tarea con una lentitud deliberada para mostrar su desprecio por una orden. Estaban inmersos en una danza peligrosa y silenciosa, una alianza que se formaba justo bajo las narices del conde, que estaba demasiado ciego por su propia arrogancia para darse cuenta. Veía solo a una señora y a su siervo, no a dos rebeldes encontrando un terreno común. La barrera del silencio se rompió finalmente una noche, cuando Isidora, incapaz de dormir, fue al jardín a tomar el aire. Encontró a Lautaro allí, de pie bajo la luna, mirando hacia las montañas del sur, la dirección de su tierra natal. Por primera vez, le dirigió una pregunta directa y personal. «¿Qué extrañas?», preguntó. La pregunta lo sorprendió, pero él respondió con una honestidad brutal. «El sonido del viento sin el sonido de cadenas», dijo. Aquella respuesta simple y poética abrió las compuertas. Comenzaron a conversar, en encuentros secretos y arriesgados. Ella le preguntaba sobre su pueblo, sus creencias, su lucha. Él le describía un mundo de libertad y conexión con la tierra que ella apenas podía imaginar. Él, a su vez, le hacía preguntas sobre su mundo, sobre los libros que leía, sobre la extraña tristeza que veía en sus ojos a pesar de toda su riqueza. El vínculo entre ellos no era romántico, en el sentido que su sociedad entendería. Era más profundo. Era el respeto de dos guerreros atrapados en diferentes tipos de batallas. Ella admiraba la fuerza y la resiliencia de él. Él admiraba el coraje intelectual y el espíritu desafiante de ella. Eran aliados, confidentes, dos mitades de una misma rebelión contra un mundo que los asfixiaba. Y esa alianza, esa profunda solidaridad, era mucho más peligrosa para el conde que cualquier romance. La alianza secreta entre la condesa y el guerrero mapuche se profundizó con el paso de los meses. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en su ritual, un faro de cordura en un mar de hipocresía. Ella le traía comida extra de la cocina, un pequeño acto de cuidado que era, en sí mismo, un crimen. Él, a cambio, le enseñaba palabras en su lengua nativa, el mapudungún, y cada palabra era un regalo, un fragmento de un mundo que los españoles intentaban borrar. Eran de planetas diferentes, pero en la oscuridad de los jardines del palacio encontraron un terreno común, una nación de dos personas basada en el respeto mutuo. Esta conexión no era romántica, sino algo quizás más profundo. Era la solidaridad de los cautivos. Ella estaba atrapada en su matrimonio y en su clase, él en sus cadenas. Pero ambos eran prisioneros del mismo sistema, gobernado por la misma arrogancia y el mismo desprecio. Esta comprensión compartida creó un lazo de lealtad inquebrantable. Ella se convirtió en su protectora secreta dentro de la casa y él en el único guardián de la verdadera alma de ella. En un mundo de máscaras, eran las únicas dos personas en la casa que se veían verdaderamente. El conde Mateo, ciego a la profundidad de lo que estaba sucediendo, no era completamente estúpido. No veía la alianza, pero percibía la falta de sumisión en Lautaro. El esclavo mapuche cumplía sus órdenes con una precisión impecable, pero no había miedo en sus ojos. Había una dignidad, una altivez silenciosa que el conde, en su arrogancia, interpretaba como insolencia. La incapacidad de quebrar el espíritu de Lautaro comenzó a carcomer la paciencia del conde, convirtiéndose en una afrenta personal a su autoridad. Comenzó a poner a prueba a Lautaro.
a provocarlo, especialmente delante de Isidora. Accidentalmente, dejaba caer su pañuelo, esperando que Lautaro se apresurara a recogerlo, pero el mapuche lo hacía con una lentitud deliberada y respetuosa, que era casi un insulto. Hacía comentarios despectivos sobre el pueblo de Lautaro durante la cena, esperando una reacción, pero Lautaro permanecía impasible, su rostro una máscara de piedra. Cada prueba que el conde fallaba en ganar solo aumentaba su frustración y su deseo de aplastar al hombre que se negaba a actuar como un esclavo. El acto final de desafío de Lautaro fue casi imperceptible, pero para el conde fue la gota que colmó el vaso. Durante una recepción, el conde, en un gesto de poder, colocó su bota embarrada sobre un delicado taburete para que Lautaro la limpiara frente a sus invitados. Lautaro se arrodilló para cumplir la orden, pero antes de comenzar, sus ojos se alzaron y se encontraron con los del conde durante un largo segundo. No había odio ni miedo en su mirada, solo una evaluación tranquila y fría, de igual a igual. En ese instante, el conde se sintió no como un amo, sino como un hombre siendo medido por otro. La humillación de sentirse desafiado por su propiedad, aunque de forma tan sutil, fue demasiado para el ego del conde. Esa misma noche, confrontó a Isidora en sus aposentos. Su rostro estaba contraído en una sonrisa sádica. «Tu mascota mapuche se está volviendo muy audaz», siseó. «Creo que la vida en el palacio lo ha ablandado. Necesita una lección sobre su verdadero lugar en el mundo, y he preparado una lección final para él y para ti». Luego reveló su plan con un placer cruel, saboreando cada palabra. «Lo he vendido», dijo, observando palidecer el rostro de Isidora, «a las minas de mercurio en Huancavelica, un lugar maravilloso. Dicen que un hombre fuerte como él puede durar hasta un año antes de que se le caigan los dientes y se le deshaga la mente. Será un castigo lento, educativo. Y tú, querida, te quedarás aquí, sabiendo a dónde ha ido y lo que está sufriendo cada día». Los estaba castigando a ambos con un único y magistral golpe de sadismo. La noticia golpeó a Isidora con la fuerza de un golpe físico. Las minas de mercurio no eran solo una sentencia de trabajos forzados, eran una forma de tortura prolongada que siempre terminaba en una muerte horrible. Sabía que cualquier intento de apelar a la misericordia de su marido sería inútil. Al contrario, su sufrimiento visible era exactamente lo que él quería. Sus lágrimas solo lo harían acelerar el envío de Lautaro. Estaba acorralada, forzada a ser espectadora de la lenta destrucción del único ser humano que respetaba. Esa noche, en la soledad de su habitación, la desesperación de Isidora se transformó en algo diferente. La tristeza dio paso a una furia fría y cristalina. Finalmente lo entendió. Su marido y su clase no entendían el lenguaje de la razón o la compasión. Solo entendían el lenguaje del poder y la humillación. Si no podía salvar a Lautaro jugando según las reglas, entonces quemaría todo el tablero de juego. Ya no lucharía con pequeñas provocaciones. Cometería un acto de guerra social. La idea nació de la propia arma de su marido. El honor. La reputación de él lo era todo. Ella lo destruiría usando su propia obsesión en su contra. Cometería un acto tan escandaloso, tan impensable, tan públicamente humillante para él, que el nombre del solar quedaría manchado para siempre. Y el escenario perfecto para este acto sería su evento más sagrado, el baile anual de la familia, que tendría lugar en pocos días. Sería su última y más grandiosa actuación. El plan era a la vez simple y suicida. Usaría el mayor símbolo del orden y la civilidad de su mundo, el vals, y lo transformaría en un arma de caos. No huiría, no envenenaría, no conspiraría en secreto. Haría su declaración frente a toda la élite de Santiago, de una manera que nunca podrían olvidar o ignorar. Atacaría la base de su mundo, la jerarquía racial y el honor de su marido. Su preparación para el baile se convirtió en un ritual de guerra. Eligió su vestido con un cuidado meticuloso, un modelo de seda blanca, el color de la pureza y la inocencia, para que la sangre, cuando llegara, creara un contraste visual impactante. Ensayó su papel de anfitriona perfecta, planeando cada sonrisa, cada palabra, y lo más importante, planeó el momento exacto, el tercer vals de la noche, una pieza particularmente grandiosa que siempre exigía que la anfitriona abriera el baile.
La parte más peligrosa era comunicar el plan a Lautaro. Necesitaba que estuviera listo, que entendiera lo que se avecinaba. No podía arriesgarse a una conversación. En su lugar, usó el lenguaje que habían desarrollado. El día antes del baile, mientras él la ayudaba con sus guantes, ella susurró una sola palabra en mapudungun que él le había enseñado. Marisiweu, 10 veces venceremos. Era el grito de guerra de su pueblo. Lautaro no reaccionó, pero sus ojos, por un instante, brillaron con una feroz comprensión. Estaría listo. Los días previos al baile fueron una obra maestra de autocontrol. Isidora desempeñó el papel de esposa sumisa con una perfección que incluso engañó al conde. Él, creyendo que la amenaza contra Lautaro finalmente la había quebrado, se volvió complaciente y aún más arrogante. Se jactaba ante sus amigos del baile que se acercaba, el evento que solidificaría su estatus como el hombre más poderoso de Santiago, sin saber que su esposa lo estaba convirtiendo en su propio cadalso. Llegó la noche del baile, trayendo consigo a toda la élite de Santiago al Palacio del Solar. El salón estaba deslumbrante, la música era sublime y la atmósfera era de poder y privilegio autocomplacientes. Isidora, con su vestido blanco, era la estrella de la noche, moviéndose entre los invitados con una gracia que ocultaba el corazón de una terrorista social. Era una actriz en su noche de estreno, y el guión que había escrito terminaría en una tragedia para todos, excepto para su propia alma. El conde Mateo estaba en la cima de su gloria. Recibía los elogios, hacía pronunciamientos y miraba a su bella esposa con orgullo de propietario. Vio a Lautaro, de pie en su puesto cerca de la pared, y una sonrisa cruel asomó a sus labios. Se acercó a Isidora y le susurró: «Disfruta de la vista de tu mascota. En 2 días estará de camino a las minas». Creía que estaba asestando el golpe final, sin saber que solo estaba armando el gatillo del arma que ella había apuntado a su cabeza. Entonces llegó el momento. La orquesta hizo una pausa y luego comenzó los acordes familiares del tercer vals. Como era tradición, la pista de baile se despejó y todos los ojos se volvieron hacia la condesa, la anfitriona, esperando ver a qué noble de alto rango honraría con el primer baile. El conde sonrió, esperando que lo eligiera a él, un acto público de sumisión. Isidora respiró hondo. Su hora había llegado. No miró a su marido, no miró al duque visitante. En cambio, con una calma que silenció la sala, comenzó a caminar. Cruzó la vasta extensión del suelo de mármol pulido, su vestido de seda blanca susurrando a cada paso. Cada cabeza en el salón la seguía, una creciente confusión en sus rostros. No se dirigía al estrado de honor, se dirigía hacia la pared, hacia la sombra donde su siervo mapuche permanecía de pie, recto e inmóvil. Se detuvo directamente frente a Lautaro. El shock en la sala era tan palpable que parecía haber succionado todo el aire. Lo miró a los ojos, y en esa mirada había un universo de comprensión, de solidaridad, de desafío. Luego, frente a toda la élite de Santiago, la condesa Isidora del Solar hizo lo impensable. Extendió su mano enguantada y con una voz clara y firme que resonó por todo el salón, dijo: «¿Me concedes este baile?» El plan estaba trazado, pero el peligro ahora era inmediato. ¿Crees que lograrán bailar? Comenta tu predicción. Deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. La pregunta de la condesa Isidora cayó en el salón de baile como una piedra en un lago helado, haciendo añicos la superficie de cortesía en 1.000.000 de pedazos. Un silencio tan profundo y repentino se apoderó del lugar que el sonido de un abanico al caer al suelo sonó como una explosión. La orquesta se detuvo a media nota, el violín principal emitiendo un quejido desafinado antes de enmudecer. Cada rostro en la sala, antes animado con charlas y sonrisas, estaba ahora congelado en una máscara de incredulidad y horror. El tiempo parecía haberse detenido, con todos los ojos fijos en la impensable transgresión que acababa de proponerse. Lautaro no vaciló ni un solo latido. Ignorando los cientos de miradas hostiles, dio un paso adelante, saliendo de las sombras de la pared hacia la luz de los candelabros. Su movimiento estaba lleno de una dignidad que nunca se le había permitido mostrar. No se inclinó como un esclavo, sino que inclinó la cabeza como un igual, un guerrero aceptando la invitación de una reina. Extendió la mano y tomó la mano enguantada de ella.
El contacto de su piel oscura con el guante de seda blanca de ella fue el verdadero comienzo de la revolución, un acto físico que hizo la transgresión real e innegable. Juntos, caminaron hacia el centro del vasto salón de baile. Cada paso que daban sobre el mármol pulido resonaba en el silencio mortal. Cada paso un martillazo en los cimientos de su sociedad. Eran Adán y Eva en un jardín de nobles horrorizados, caminando para cometer el pecado original de la igualdad. La multitud se apartó de ellos instintivamente, como si su proximidad fuera una enfermedad contagiosa, creando un círculo vacío a su alrededor. En el centro de ese círculo, bajo la luz de 1000 velas, eran las únicas dos personas en el universo. Isidora se giró hacia la orquesta paralizada. «Toquen», ordenó, su voz no alta, pero con una autoridad que nadie le había oído usar jamás. Sobresaltados, los músicos obedecieron vacilantemente, reanudando el vals con notas temblorosas. Entonces, ante toda la élite de Santiago, sucedió lo impensable. La condesa y el esclavo mapuche comenzaron a bailar. Sus movimientos eran gráciles, perfectamente sincronizados, una parodia hermosa y terrible del baile que debía simbolizar el orden. Cada giro era un acto de desafío, cada paso una declaración de guerra. Al otro lado del salón, el rostro del conde Mateo sufrió una metamorfosis. La confusión inicial dio paso a una oleada de furia tan intensa que su rostro se tornó de un rojo oscuro. La humillación era absoluta. No era solo una infidelidad, era una traición pública, una declaración de que su esposa prefería la compañía de un salvaje a la suya, frente a todos sus pares. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. El sonido de la música del vals era una tortura, la banda sonora de su deshonra. ¡Guardias! El rugido del conde finalmente rompió el hechizo, su voz ronca por una rabia que lo ahogaba. «Agarren a ese animal, quiten sus sucias manos de mi esposa ahora, arréstenlo, lo quiero azotado hasta la muerte», señalaba con un dedo tembloroso, su fachada de control aristocrático completamente destrozada, revelando al tirano primitivo que había debajo. La orden era un intento desesperado de reafirmar su poder, de borrar la humillante escena que se desarrollaba ante sus ojos. Los guardias del palacio, apostados en las puertas, finalmente entraron en acción. Dos de ellos, hombres corpulentos, avanzaron hacia la pareja danzante, con la intención de agarrar a Lautaro. En el instante en que el primer guardia le puso la mano en el hombro, el baile se detuvo. El instinto guerrero de Lautaro, reprimido durante años de cautiverio, explotó. Con una velocidad y fuerza que nadie esperaba de un ciervo, giró, agarró al guardia y lo arrojó contra el segundo, derribando a ambos en un montón desordenado. Al ver la violencia estallar contra Lautaro, la rebelión de Isidora se completó. Su guerra ya no era solo simbólica. Con un grito de furia, corrió hacia uno de los invitados más cercanos, un marqués en pánico, y le arrancó la espada ornamental de la vaina antes de que pudiera reaccionar. La fina hoja parecía extraña en su mano, pero la sostuvo con una determinación mortal. No vaciló. Regresó al centro de la sala y se colocó junto a Lautaro, la punta de su espada apuntando a la multitud conmocionada. La imagen que formaron en ese momento quedaría grabada para siempre en la memoria de Chile. La condesa con su vestido de baile blanco, ahora una combatiente, y el guerrero mapuche con su librea de ciervo, ahora un luchador libre. Estaban espalda con espalda, una alianza imposible, unidos contra el mundo entero que los había oprimido. Eran la personificación del caos, la unión profana de la más alta nobleza con la más temida barbarie, y su postura era una declaración de que morirían juntos, luchando. La visión de una noble armada, defendiendo a un esclavo que acababa de atacar a los guardias, fue la chispa final. El orden social se rompió por completo. «¡Traición!», gritó un noble. «¡Deshonra!», gritó otro. Movidos por una furia colectiva, por el pavor de que el mundo, tal como lo conocían, se estaba acabando, varios de los invitados más jóvenes e impetuosos desenvainaron sus propias espadas. No podían permitir que tal acto de rebelión quedara impune. Avanzaron para unirse a los guardias, para aplastar la anomalía. El salón de baile, un lugar de gracia y armonía, se transformó en un caótico campo de batalla.
El sonido del vals fue reemplazado por el feo y metálico choque del acero. Los gritos de horror de los espectadores se mezclaron con los gritos de furia de los combatientes. Los nobles, acostumbrados a duelos ceremoniales, luchaban con una torpeza desmañada, pero con una ira asesina. Isidora y Lautaro, rodeados, se movían en un círculo cerrado, defendiéndose de la oleada de agresores. Lautaro, finalmente libre para luchar, era una fuerza de la naturaleza. No usaba una espada, pero había arrancado un pesado candelabro de plata de una mesa y lo usaba como una maza. Cada golpe suyo era preciso y brutal. Se movía con una gracia letal que contrastaba con la torpe furia de sus oponentes. No era un siervo jugando a luchar, era un guerrero en su elemento, y la sorpresa y el miedo en los ojos de los hombres que lo atacaban eran evidentes. Esperaban un animal, encontraron un soldado. Isidora luchaba con la furia de una leona defendiendo a su cachorro. No tenía la técnica de un espadachín, pero lo compensaba con una velocidad y una ferocidad nacidas de la desesperación. Su pequeña espada ropera danzaba, parando golpes, manteniendo a raya a sus agresores. No intentaba matar, sino sobrevivir, proteger a su aliado, hacer su declaración final. Para los nobles que la atacaban, luchar contra la condesa del Solar era una pesadilla surrealista, un tabú hecho violento. Ciego de odio, el conde Mateo, que se había levantado, tomó la espada de un hombre caído y avanzó, cojeando, hacia Lautaro, intentando atacarlo por la espalda. Isidora, con un grito, vio el peligro. Se giró, interceptando a su marido. La espada de él, pesada, chocó contra la de ella, casi desarmándola. Pero en un movimiento desesperado, se abalanzó hacia adelante y le clavó la punta de su espada en el muslo. El conde gritó de dolor y sorpresa y se desplomó en el suelo, formando la escena que sellaría la leyenda. La caída del conde debería haber terminado la lucha, pero solo la intensificó. La visión de su líder herido por su propia esposa enloqueció a los guardias y a los nobles restantes. La lucha se convirtió en una carnicería. Lautaro, ahora con un corte en el brazo, continuaba luchando con una furia primitiva. Isidora, con el vestido ahora manchado con la sangre de su propio marido, sabía que el fin estaba cerca. La masacre del vals estaba alcanzando su sangriento apogeo, un final brutal para el baile que ella había iniciado, pero la valentía no podía vencer a los números. La guardia del palacio, recuperándose finalmente del shock, comenzó a organizarse. Formaron un círculo disciplinado, sus espadas más pesadas y sus habilidades superiores, comenzando a dominar la lucha. Isidora y Lautaro fueron lentamente forzados a retroceder, sus movimientos volviéndose más lentos a medida que el agotamiento y las heridas pasaban factura. Estaban en una lucha que sabían que no podían ganar, pero se negaban a detenerse. Heridos y sangrando por varios cortes, se apoyaron espalda con espalda en su último acto de solidaridad. No hubo palabras entre ellos, solo la comprensión de que habían hecho su declaración. Habían transformado el mayor símbolo de poder de sus opresores en un monumento a su propia rebelión. No se rendirían, no serían llevados a un juicio humillante. Su juicio sería allí, en ese salón, en sus propios términos. La carga final de los guardias fue abrumadora. Con un último grito de guerra, Lautaro se lanzó contra ellos, derribando a uno más antes de ser atravesado por varias espadas. Isidora, al ver caer a su aliado, no intentó huir. Se giró hacia el atacante más cercano y con un último esfuerzo, intentó un golpe final. La espada de un guardia la alcanzó por la espalda. Cayó, no lejos de Lautaro, su vestido blanco ahora casi enteramente rojo, en el centro del salón de baile que había transformado en su pira revolucionaria. Cuando cayó el último cuerpo, un silencio profundo y antinatural se apoderó del salón de baile. El olor a pólvora de algunas pistolas disparadas en el caos se mezclaba con el hedor a sangre, sudor y el caro perfume de las damas. Los supervivientes, acurrucados en los rincones o de pie en estado de shock, contemplaban la carnicería, sus cerebros negándose a procesar la velocidad con la que la civilidad se había transformado en barbarie. La música del vals aún resonaba en sus mentes, una melodía fantasma que ahora servía como banda sonora de una pesadilla. El orden, el pilar de su universo, había sido irremediablemente roto.
En el centro de la sala, la imagen que ardería para siempre en sus memorias era la de los dos rebeldes. La condesa Isidora y el guerrero mapuche Lautaro yacían cerca uno del otro, una alianza profana sellada en sangre. El vestido blanco de ella y la librea oscura de él, ambos manchados con el mismo rojo, los igualaban en la muerte. Ya no eran la noble y el esclavo, eran un monumento a la rebelión, un testimonio silencioso e impactante de que las barreras que su sociedad consideraba sagradas e infranqueables podían, de hecho, ser demolidas con acero y furia. El conde Mateo, todavía en el suelo, miraba el cuerpo de su esposa con una expresión vacía. El dolor de su herida en la pierna no era nada comparado con la agonía de su humillación. Su honor, el concepto por el que había vivido y gobernado, había sido asesinado frente a toda la élite de Santiago. Y la asesina había sido su propia esposa, su más bella posesión. No solo lo había desafiado, había elegido morir junto a un salvaje en lugar de vivir como su condesa. La victoria de los guardias era hueca, su derrota personal era absoluta y eterna. La reacción de la élite superviviente fue instintiva e inmediata, contención de daños. Liderados por un duque anciano, el noble de más alto rango presente, los guardias del palacio cerraron con llave todas las puertas del salón. Nadie entraba, nadie salía. A los criados, que habían oído los gritos, se les mantuvo a distancia con amenazas. La primera prioridad no era atender a los heridos, sino controlar la historia, la verdad de lo que había sucedido. Una revuelta liderada por la propia anfitriona era demasiado anárquica para ser permitida. La narrativa debía ser controlada antes de que escapara e incendiara la ciudad. En los rincones del ensangrentado salón, entre los temblorosos supervivientes, comenzó a forjarse la historia oficial. No fue una rebelión, acordaron en febriles susurros. Fue un arrebato de locura. La condesa Isidora, conocida por su temperamento artístico y excesiva sensibilidad, finalmente había sucumbido a la histeria femenina. Era una tragedia. Sí, pero una tragedia médica, no política. Su frágil mente, incapaz de soportar las presiones de su estatus, se había quebrado. Era la única explicación que preservaba el honor de su clase. Y Lautaro, en su narrativa, se convirtió en el catalizador demoníaco. No era un aliado, sino un astuto salvaje que había usado algún tipo de hechicería primitiva, alguna seducción animal, para envenenar la mente ya inestable de la condesa. No la había inspirado, la había embrujado. Esta versión de la historia era perfecta, reforzaba todos sus prejuicios sobre la naturaleza bestial de los mapuche y al mismo tiempo transformaba a Isidora de una traidora a su clase en una víctima trágica de la barbarie, preservando, aunque mínimamente, el honor del conde y de la familia del Solar. Pero el escándalo era demasiado grande para ser contenido por puertas cerradas. Había demasiados muertos, demasiados heridos, demasiados testigos. La noticia de la masacre del Vals se filtró y se extendió por Santiago como una plaga, e incluso con la versión oficial de la locura siendo difundida, el nombre del Solar quedó destruido. Antes un símbolo de poder y prestigio, ahora se había convertido en sinónimo de deshonra, caos y una debilidad imperdonable. El conde no había podido controlar a su propia esposa, y ese fracaso era, a los ojos de sus pares, el mayor de todos los pecados. El conde Mateo sobrevivió a su herida, pero su vida social terminó. Se convirtió en un paria, el hombre cuya esposa había bailado con un esclavo e iniciado una masacre. Se vio obligado a retirarse de la vida pública, y su influencia se evaporó de la noche a la mañana. Se encerró en su ahora silencioso y manchado palacio, atormentado no por fantasmas, sino por el recuerdo del desprecio en los ojos de su esposa y la visión de su caída. La venganza de Isidora, al final, había sido completa. No lo había matado, sino que lo había condenado a una vida de humillación pública, un destino peor que la muerte para un hombre como él. El evento infundió un nuevo y profundo miedo en la élite chilena. La amenaza mapuche, que siempre habían visto como un peligro externo, en la frontera, de repente había demostrado ser capaz de manifestarse en sus propios salones de baile. Y la idea de que sus propias esposas, hijas y hermanas, las guardianas de la pureza y el orden, pudieran albergar pasiones y rebeldías tan violentas, era aún más aterradora.
La masacre rompió la complacencia de la clase dominante, plantando una semilla de paranoia que los haría mirarse unos a otros, y especialmente a sus mujeres, con una nueva y duradera desconfianza. Mientras la historia de la Condesa Loca se solidificaba en los círculos nobles, una versión muy diferente viajaba en susurros por los barrios pobres, las cocinas y las comunidades indígenas. Los criados que vieron el comienzo del baile, que conocían la crueldad del conde y la dignidad de Lautaro, contaron una historia no de locura, sino de una rebelión planeada y heroica. Cada detalle era compartido y memorizado, no como un chisme, sino como la transmisión de un evento histórico de gran importancia. En la versión de los oprimidos, el vals no fue un acto de histeria, sino un acto de guerra simbólica, una bofetada deliberada en el rostro de la élite. Isidora no era una víctima frágil que había sido embrujada, era una guerrera valiente, una aliada inesperada que eligió la muerte junto a un hombre de honor en lugar de una vida de sumisión a un tirano. Lautaro no era un demonio seductor, sino un héroe de su pueblo, que incluso en la esclavitud inspiró a una noble a unirse a su causa. Así, la consecuencia explosiva de esa noche fue la creación de dos leyendas opuestas, nacidas del mismo evento sangriento. Para los poderosos, era un cuento de advertencia sobre los peligros de la pasión femenina y la barbarie indígena, una historia para reforzar las rejas de sus jaulas sociales. Para los impotentes, sin embargo, se convirtió en un poderoso mito de resistencia, un faro de esperanza que demostraba que el orden colonial no era invencible y que la rebelión podía nacer en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de un salón de baile. En los días que siguieron a la masacre del vals, la élite de Santiago se movió con una velocidad implacable para controlar la narrativa. Se abrió y cerró una investigación oficial en tiempo récord. La conclusión, anunciada públicamente, respaldaba la historia que se había forjado en el propio salón de baile. La condesa Isidora del Solar, sufriendo una grave crisis de histeria y bajo la maligna influencia de su siervo mapuche, había sido la única responsable de la tragedia. Era una narrativa que limpiaba el honor de los nobles muertos, convirtiéndolos en víctimas, y que convenientemente ignoraba la crueldad del conde, que había sido el detonante de todo. El Palacio del Solar fue purificado. La sangre se limpió del mármol, los muebles rotos se retiraron y las cortinas rasgadas se reemplazaron. Fue un esfuerzo hercúleo para borrar las pruebas físicas de esa noche, para restaurar la fachada de orden y civilidad. Pero la mancha no era física, era una cicatriz en la memoria colectiva de la ciudad. El salón de baile, antes el epicentro de la vida social de Santiago, se convirtió en un lugar maldito, un salón fantasma donde se decía que, en las noches de luna llena, aún se podía oír la música de un vals. Los funerales fueron un espectáculo de hipocresía. Los nobles muertos en la masacre fueron enterrados como héroes, mártires que intentaron contener la furia de una loca. Para Isidora, se celebró un servicio fúnebre discreto y apresurado, un evento familiar marcado por la vergüenza, donde su nombre se susurraba con una mezcla de lástima y desprecio. El cuerpo de Lautaro, por su parte, fue desechado sin ceremonia en una fosa común, negándosele incluso el derecho a una tumba, un intento final de borrar su existencia de la historia. El conde Mateo del Solar vivió el resto de sus días como un fantasma. Aunque la historia oficial lo pintó como una víctima, la humillación pública que sufrió fue incurable. Se convirtió en un recluso, rara vez visto fuera de su ahora silencioso palacio. El nombre del Solar, antes un pilar de poder, se convirtió en un recordatorio constante del escándalo más infame de Chile. La casa, antes llena de risas y música, se convirtió en su tumba, donde lo atormentaba el recuerdo de la mirada desafiante de su esposa. Con la reputación en ruinas y el espíritu quebrado, la fortuna de la familia comenzó a disiparse. El conde ya no tenía la energía ni la influencia para gestionar sus vastos negocios, y sin herederos directos para continuar el linaje, sus parientes más cercanos se distanciaron para evitar la mancha del escándalo. La otrora gran casa del Solar se marchitó. En una generación, el nombre que había sido sinónimo de poder en Santiago desapareció, víctima no de una guerra ni de una crisis económica, sino de la rebelión de una sola mujer.
La historia oficial de la Condesa Loca se convirtió en una herramienta de opresión aún mayor. El cuento se utilizó como ejemplo para justificar un control más estricto sobre las mujeres de la élite. La educación y el espíritu libre, antes vistos como excentricidades encantadoras, ahora se veían como peligrosas semillas de histeria y rebelión. El legado de Isidora, en la versión de sus opresores, fue la contracción del mundo para las mujeres de su clase, sus jaulas de oro volviéndose aún más pequeñas y fuertes. Al mismo tiempo, el miedo y el odio contra los mapuches se intensificaron. La historia de Lautaro como el salvaje seductor se usó para justificar políticas aún más brutales en la frontera. Se convirtió en la personificación de todos sus miedos. La amenaza que no solo luchaba fuera de los muros, sino que podía infiltrarse en sus hogares, en sus familias, y corromper su pureza. La tragedia se transformó en propaganda para una guerra de exterminio. Pero mientras los poderosos escribían su versión de la historia en sus libros y decretos, otra historia, una historia de fuego y libertad, se escribía en los corazones de los oprimidos. La noticia de lo que realmente sucedió esa noche, el baile como un acto de desafío, la lucha como una declaración de solidaridad, se extendió en susurros, convirtiéndose en un mito prohibido y precioso. Esta era la versión de la historia que se negaba a morir, la que el tiempo no podría borrar. En esta leyenda, Isidora no era una loca, era una mártir. Ganó un nuevo nombre, un título que capturaba la esencia de su sacrificio, la Condesa Roja. El nombre era una referencia a su vestido de baile blanco, empapado en sangre, el símbolo de su pureza transformada en un estandarte de guerra. Se convirtió en un icono revolucionario, la noble que vio la injusticia de su propia clase y eligió la muerte en lugar de la complicidad. Lautaro, en su leyenda, fue restaurado a su verdadera identidad. No era un demonio seductor, sino el guerrero indomable cuyo orgullo y dignidad cautivos fueron capaces de despertar la conciencia de una condesa. Su relación no fue vista como un romance escandaloso, sino como una alianza sagrada, la unión de dos formas diferentes de resistencia contra un enemigo común. Él era el espíritu de la tierra, y ella, la voz de la conciencia de la élite. El propio vals fue resignificado. Lo que antes era el símbolo máximo del orden y la elegancia opresora de sus amos, se convirtió en la leyenda, en el baile de la liberación. La imagen de Isidora y Lautaro girando solos en el centro del salón de baile se convirtió en un poderoso símbolo de rebelión, la prueba de que la belleza y el arte podían transformarse en armas y que un solo gesto de desafío podía ser tan poderoso como un ejército. Así, la masacre del vals se convirtió en uno de los mitos fundadores de la resistencia chilena. La historia de la Condesa Roja y del guerrero mapuche fue contada por generaciones, inspirando a poetas, cantantes y revolucionarios. Demostró que la tiranía, por muy poderosa que pareciera, contenía las semillas de su propia destrucción en su arrogancia, y demostró que el coraje no conocía clase ni raza, y que los aliados más inesperados podían surgir en los lugares más inverosímiles. La historia de ellos es un testimonio de la idea de que un acto simbólico puede crear una onda expansiva que sacude los cimientos del poder. Su baile fue un terremoto social, una explosión de verdad en un mundo de mentiras. Al elegir morir juntos en un espectacular acto de desafío, Isidora y Lautaro alcanzaron una forma de inmortalidad que su opresor, en su larga y humillada vida, jamás conoció. El honor puede defenderse con una espada, pero la libertad, a veces, comienza con un paso de baile. ¿Cuál es el acto de desafío más valiente que has visto? ¿Puede el arte ser un arma? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre los rebeldes más inesperados y audaces de la historia. Comenta "Coraje" si admiras la decisión que tomaron.